autoridades nacionales y departamentales, señores representantes del BID, representantes de países amigos que han venido desde la región y también desde más lejos, público en general, queridos amigos. Es para mí un placer darles la bienvenida a mi país en esta nueva edición de PPP Américas. Esperamos que todos tengamos la posibilidad de aprender fruto de estas reuniones conjuntas donde hablamos de las mejores prácticas, pero también es nuestro deseo que puedan aprovechar para disfrutar de las bellezas de nuestro país y de la hospitalidad de nuestro pueblo. Y me refiero especialmente a las bellezas de un lugar como Punta del Este, que si vemos las condiciones climáticas de estos días, PPP debería referirse a que partimos para la playa. Realmente el clima está inusualmente fantástico. Yo quisiera, dado que en esta transposición del tiempo estamos haciendo la apertura al cierre del día, y dado que ya se ha hablado bastante del caso uruguayo, igualmente compartir algunas reflexiones más generales y de orientación en cuanto a lo que es el Proyecto Nacional de Desarrollo de Uruguay y cómo encaja allí la agenda de infraestructuras y dentro de esta la opción por una de esas herramientas de manera relevante como es el caso de la participación público-privada. Uruguay en estos últimos años ha atravesado el ciclo de bonanza económica y mejora de indicadores sociales más importante de su historia contemporánea. Desde el 2003 a la fecha hemos completado 12 años de crecimiento económico sostenido a un 5% promedio, lo cual es mucho más alto que el promedio del resto de la historia económica uruguaya y ha sido bastante más elevado que el promedio de la región. A su vez, también Uruguay presenta indicadores de equidad y cohesión social que se ubican entre los más destacados de todo el continente. Y estos logros generan de futuro para Uruguay una ambiciosa agenda económica y social, fruto de nuevos desafíos que aparecen acordes a esta nueva realidad, a este nuevo escalón alcanzado por nuestra sociedad. Desafíos que Uruguay deberá afrontar si quiere prolongar el círculo virtuoso de crecimiento con mayor equidad que ha venido ocurriendo en estos últimos años. Círculo virtuoso que reafirma el rumbo a seguir dentro del Proyecto Nacional de Desarrollo. Para Uruguay es imperioso crecer, pero también es imperioso generar mayor equidad y mayor cohesión social. Digo esto porque el verdadero desarrollo no se sustenta en el largo plazo si no están los dos elementos presentes, equidad y crecimiento y equidad. Ahora bien, ¿por qué me permito comentarles cuáles son los aspectos económicos y sociales a los cuales estamos apuntando en el rumbo estratégico de Uruguay? Bueno, para dejar en claro cómo encaramos la construcción de una agenda de infraestructuras en el Uruguay. Es con este sentido, es alineado a este Proyecto Nacional de Desarrollo. Para nosotros el desafío infraestructural que tiene Uruguay no es un mero ejercicio constructivo ni un tema meramente ingenieril, por decirlo de alguna manera. Por el contrario, el desarrollo de la infraestructura está íntimamente asociado a los aspectos de crecimiento y a los aspectos de equidad y cohesión social. Gracias a las infraestructuras, si acometemos los desafíos que tenemos planteados por delante, vamos a poder descentralizar, avanzar en la descentralización, esto es, en contribuir para que las oportunidades y los beneficios del crecimiento económico lleguen a todas las regiones y a todas las condiciones sociales. Poder lograr que todos los uruguayos se apropien de los beneficios de la modernidad es parte del rumbo estratégico, pero también mejorando la oferta y el uso de bienes públicos vamos a contribuir en la agenda de competitividad y rentabilidad de las empresas, apostando así al crecimiento, pero de vuelta al crecimiento inclusivo. Ahora bien, estos desafíos que tenemos por delante se acometen en materia infraestructural con un set de herramientas, como decía anteriormente, donde el Estado uruguayo va a darle en los próximos años una especial relevancia al mecanismo de participación público-privada. Pero no alcanza con estas herramientas. El país debe poner también otros aspectos de políticas públicas que colaboren para que estas herramientas funcionen de manera eficaz y eficiente. Y allí me permito mencionar brevemente algunos aspectos que vamos a estar
tratando de colaborar con ellos a través de las políticas públicas. Esto tiene que ver con colaborar en la estabilidad macroeconómica, colaborar en la cohesión social, mejorar aún más para poder contar con un clima de inversión y de negocios adecuado, generar un apropiado marco institucional y también liderar los procesos de infraestructura, de construcción de la agenda de infraestructuras con una agenda política alineada al proyecto nacional de desarrollo. Y también, por supuesto, esto llevado adelante con una máxima profesionalización de la gestión. ¿Por qué digo estos aspectos? Difícilmente un proyecto de desarrollo que tienda al crecimiento con equidad pueda prosperar en el desorden, pueda prosperar en la inestabilidad fiscal y en la insustentabilidad de la deuda pública. Por lo tanto, colaborar y propender a la estabilidad macroeconómica para nosotros es un aspecto fundamental. Y difícilmente pueda llevarse adelante una agenda de infraestructuras ambiciosa en una sociedad atravesada por una espiral de descontento y conflictos sociales sin cauce. Por lo tanto, la cohesión social también se vuelve un aspecto relevante para poder avanzar en la agenda de infraestructuras. Y por supuesto que avanzar en un adecuado clima de inversión tiene que ver con generar un marco normativo que asegure la estabilidad de las reglas de juego. También quiero señalar, como decía anteriormente, el generar un marco institucional adecuado, es decir, tener las instituciones necesarias para asegurar los mecanismos de transparencia necesarios para evitar cualquier aspecto posible vinculado a la corrupción. Aspecto absolutamente relevante cuando hablamos de una agenda de infraestructura que demandará la utilización de miles de millones de dólares. Y por supuesto, esto tiene que ver con, como decía anteriormente, con una conducción política con mayúsculas, hablando de un rumbo estratégico de país, para construir una verdadera agenda de infraestructuras asociada a un proyecto nacional de desarrollo. Un listado de obras no es una agenda nacional de infraestructuras, es mucho más que eso. Y por lo tanto, la mirada y la perspectiva política de mediano y largo plazo están arriba de la mesa cuando hablamos de estos temas. Queridos amigos, si nos planteamos, en el caso de Uruguay, avanzar en aspectos de crecimiento inclusivo, tenemos por delante una agenda de infraestructuras muy ambiciosa. Uruguay tiene necesidades bien importantes en materia vial, pero no solamente. Tiene también una agenda de puertos, una agenda ferroviaria, necesita mejoras en infraestructura hospitalaria, en infraestructura educativa y también seguir avanzando en aspectos en los cuales hemos sido bastante exitosos en los últimos años, como son las telecomunicaciones y la energía. Y la primera conclusión que podemos sacar respecto a esto es que se precisará mucho dinero. Dinero que obviamente no podrá ser financiado de manera absoluta con el presupuesto público. Los recursos necesarios, que podrán estimarse según estudios que se han realizado en el mercado uruguayo en aproximadamente unos 30.000 millones de dólares para los próximos 15 a 20 años, esto nos da aproximadamente 4 puntos anuales del PIB, requieren necesariamente de mecanismos que vayan más allá de la utilización de fondos públicos. Y por lo tanto, esta apuesta por la infraestructura tiene como condición necesaria una mucho mayor colaboración entre el sector público y el sector privado. Sin una alianza entre el sector público y el sector privado será verdaderamente muy difícil alcanzar el éxito y lograr las metas que nos hemos propuesto. Pero que quede claro algo, me parece bien importante, y que tiene que ver con algo que comentaba el director del OPP, Álvaro García, unos minutos antes. Esto no es solamente un mecanismo para eludir las restricciones fiscales que cualquier país tiene. Esto tiene que ver con una forma deliberada de avanzar hacia el desarrollo, es decir, trabajando de manera mancomunada entre el sector público y el sector privado. Y cuando hablamos del involucramiento del sector privado, no nos referimos solamente a los aspectos de financiamiento. Sería una agenda poco ambiciosa si nos planteamos solamente ese aspecto. Del sector privado también precisamos su experiencia, su conocimiento, su capacidad de gestión. Necesitamos un sector privado con ideas innovadoras y con capacidad para enfrentar desafíos y también para asumir riesgos. En ese sentido,
Los proyectos implementados bajo la modalidad de participación público-privado están llamados a desempeñar un rol relevante en los próximos años en el Uruguay. ¿Y esto por qué? Porque para nosotros creemos que en general, pero sobre todo en el caso particular de Uruguay, esta herramienta presenta algunos aspectos positivos bien relevantes y que tienen que ver, por ejemplo, en primer lugar, como se ha mencionado anteriormente, con la estructuración de los proyectos pensados para largo plazo, porque ello nos obliga a realizar estudios más profundos que garanticen la conveniencia de los proyectos. Los estudios de evaluación socioeconómica, de factibilidad, de viabilidad presupuestal y valor por dinero son generadores de información realmente muy valiosa que permite elegir aquellos proyectos realmente beneficiosos para el país. En segundo lugar, y derivado de los estudios previos, los proyectos de PPP cuentan con un exhaustivo análisis de riesgo, garantizando que cada riesgo además se distribuye de la manera correcta. Esto también es un aspecto bien relevante. Y en tercer lugar, cabe mencionar una característica fundamental de este tipo de proyectos, y es que se integra en un mismo actor distintas etapas del ciclo de un proyecto, es decir, el diseño, la construcción, el mantenimiento y la operación. Esto lleva a mejores servicios y menores costos. Además, dado que el Estado deja en manos de un privado la provisión de un servicio y que éste se remunera en función de su calidad, también tenemos allí un beneficio para el país. Es decir, el Estado paga solamente si recibe un servicio de calidad. Por último, el esquema de financiamiento genera flujos que van de la mano o que son muy apropiados para las necesidades de inversión de los fondos previsionales. Y esta es una oportunidad muy atractiva para profundizar el mercado de capitales domésticos. Esta es una característica de Uruguay que nos parece bien relevante y puede ser una ayuda importante en el caso de las PPP. En definitiva, vemos en las PPP una herramienta ideal para generar una alianza con el sector privado con el fin de superar juntos los desafíos que tenemos por delante. Y también para aprovechar los beneficios expuestos anteriormente. Uruguay quiere utilizar esta herramienta y estamos preparados, porque creemos, como mencionamos anteriormente, que hay diversos factores que Uruguay ofrece, además de la herramienta específica de PPP. Un marco de estabilidad jurídica, social y económica, el respeto a los contratos, la estabilidad de las reglas de juego, son condiciones que se dan en Uruguay y que invitan a invertir en el largo plazo. Esto además de las mejoras en el marco normativo que se produjeron de manera bastante eficiente en la utilización de los tiempos, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la ley de participación público-privado fue votada por la unanimidad del Parlamento uruguayo. Y también con el fortalecimiento de capacidades que hemos ido generando en los últimos años, gracias a la ayuda de organismos multilaterales como el BID, la CAF o el Fondo Monetario Internacional y también el Banco Mundial. Y podrá parecer una verdadera utopía avanzar en un proyecto nacional de desarrollo que considere al mismo tiempo aspectos de crecimiento y aspectos de equidad y generar rápidamente para este periodo de gobierno una agenda de infraestructuras que propenda a alcanzar los objetivos planteados. Puede ser verdaderamente una utopía. Pero para cerrar y a modo de homenaje, una referencia a las utopías. Decía uno de los más grandes escritores uruguayos, fallecido en el día de hoy, Eduardo Galeano, que para eso sirven las utopías. La utopía está en el horizonte. Caminamos 2 pasos y ella se aleja 2 pasos. Y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Bueno, justamente para eso sirve, para caminar. El camino hacia el desarrollo en Uruguay está iniciado. La agenda de infraestructuras está caminando utilizando las PPP y por ese camino los uruguayos, con el esfuerzo conjunto de todos, queremos caminar. Muchas gracias.